Buenas, bienvenidos a descubrir los pueblos patrimonio de Colombia, el país de la belleza, porque la belleza está en los detalles. Hoy, en nuestro recorrido por los pueblos patrimonio histórico de Colombia, nos vamos para una región completamente diferente porque una de las cosas que vamos a ver en este maravilloso recorrido es que Colombia es verdaderamente diversa. Es decir, de una región a otra las diferencias en todo, las diferencias en la geografía, en la cultura, en el espíritu, en la forma de ser, son completamente diferentes. Nosotros en el capítulo de hoy vamos a hablar de Santa Fe de Antioquia, de Jericó y de Jardín. Entonces hoy nos vamos, haga cuenta, para otro planeta, pero sigue siendo Colombia, ¿ve? Entonces, cuando terminemos el recorrido de los pueblos patrimonio, ustedes habrán recorrido infinitos lugares, planetas, cosmovisiones, todos a cual más distintos de los otros, porque eso es lo que pasa con Colombia, nuestra heterogeneidad y nuestra diversidad es enorme. Entonces, la vez pasada estábamos en el litoral, en la costa atlántica, entre el mar, entre la ciénaga, entre la Sierra Nevada, entre el río. Ahora nos vamos para una de las características, digamos, de historia y de identidad más consolidadas que nosotros tenemos en nuestro relato de país, es la montaña. Para nosotros la montaña, como nosotros estamos en la cordillera de los Andes, y la cordillera de los Andes tiene un recorrido gigantesco por todo el sur del continente, desde abajo, desde el puro sur, desde Argentina, y va subiendo por el Uruguay, por Bolivia, por el Perú. Y cuando llega a Colombia se abre en 3 ramales. Esos 3 ramales, la cordillera central, la oriental y la occidental, hacen que Colombia esté en una gran medida de su territorio atravesada por montañas gigantescas. Y esas montañas hacen que el universo se vea solo desde ahí porque son muy altas y son muy grandes. Entonces nosotros realmente estamos cobijados, abrigados encima de una cordillera que es una de las cordilleras más grandes del planeta, que es la cordillera de los Andes. Lo que pasa es que como solamente vemos montañas desde aquí, y digo desde aquí porque el relato lo estoy haciendo desde Bogotá, pero cuando uno desde acá no ve sino montañas, entonces le parece que solo montañas somos. No solo somos montañas, pero somos montañas en una gran medida. Y en esta región montañosa hay una cultura que ha ligado lo profundo de su identidad a la montaña misma. Digamos, el ecosistema, el cosmos, la relación con la naturaleza es desde la montaña. Eso significan ríos, cascadas, montañas, valles, significa una diversidad muy grande. Y ahí, muy antigua, dentro de la antigüedad de nuestras primeras ciudades, que teniendo en cuenta que son alrededor de 1500, la primera fundación de ciudades en la época hispánica, porque en la época prehispánica pues nosotros teníamos otra cantidad de asentamientos y de fundaciones. Pero para nuestro efecto de los pueblos patrimonios, nuestra primera ciudad madre es Santa Fe de Antioquia. Ella, Santa Fe de Antioquia, la ciudad madre, fue fundada en 1541 y fue declarada Pueblo Patrimonio desde el 2010. Tiene 28.246 habitantes, está a 500 metros sobre el nivel del mar. Eso no es tanto, digamos, como otras ciudades que vamos a ver. Entonces, el clima ahí es un clima cálido que se puede poner muy caliente, digamos, porque básicamente nosotros estamos en la zona tórrida, es decir, nos llega el sol todo el año. Así que nuestra determinación climática no está por qué tan lejos o cerca estemos del sol, sino qué tan alto estemos en las montañas.
Entonces, en esa medida, Santa Fe de Antioquia es una ciudad montañosa, pero tiene un clima cálido. Es bastante caliente Santa Fe de Antioquia y eso le da una perspectiva impresionante y maravillosa y bella. Tiene 27 grados en promedio, pero hay días que se puede poner bastante más que eso. Hoy por hoy es mucho más fácil llegar desde Medellín. Antes se demoraba 1 o 3 horas. Ahora queda los mismos 60 kilómetros, pero antes no había unas carreteras que permitieran el acceso. Y hoy día está el túnel de Occidente o la vía Santa Fe-San Jerónimo, lo que hace que una vez que se llegue a Medellín, ya es mucho más fácil llegar a Santa Fe de Antioquia de lo que fue en épocas pasadas. Entonces, esta ciudad es tan importante y es tan patrimonio y es tan guay, no solamente porque es muy bonita, que es muy, muy bonita, sino porque fue la primera capital de Antioquia y fue un escenario clave para la independencia. Es uno de los epicentros. La arquitectura colonial que tiene fue declarada Monumento Nacional en 1959 porque ella es, y esto lo vamos a ver con muchas ciudades patrimonios, ella es adoquinada. Tiene las calles empedradas, los balcones de madera, las casonas de patios floridos. Eso lo vamos a ver en otras. Lo veremos en Barichara, lo veremos en Villa de Leyva, en otras donde vamos a ver, porque la arquitectura colonial es una de las fuentes más de riqueza y de patrimonio y de belleza de muchas ciudades de Colombia. Nosotros tenemos en materia de arquitectura colonial un recorrido verdaderamente maravilloso y esta es de esa época. Entonces, tiene la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, que tiene una importancia religiosa muy grande en un país, en una región donde la importancia religiosa es clave. Definen muchísimo su cultura. Desde el siglo XIX, ellos tienen una cosa, porque uno dirá, bueno, pero estas ciudades que están tan arriba en la montaña, digamos tan distantes de otros centros de desarrollo, podría uno decir, ¿qué fue lo que las desarrolló allá donde quedan? Recuerde que necesitamos mapa para todo esto. ¿Sabe qué las desarrolló? El oro, la minería. La minería de esta zona es riquísima y esa minería determinó una economía basada en el oro y de ahí un arte que también lo tenemos en Mompox y lo dijimos en Mompox, que es el arte de la filigrana de oro y plata, que es un emblema artesanal y que nos une con Córdoba en España, porque en España también tienen esa misma filigrana. Y bueno, el café, pues esto es pura zona cafetera, y el turismo que tienen una producción así impresionante, pero digamos, aquí estamos también en el corazón cafetero de Colombia, lo cual es estar en un punto céntrico de toda nuestra identidad histórica. Ellos tienen festividades y tienen experiencias, y en Semana Santa hacen una gran procesión con una imaginería social maravillosa y hay una Semana Santica, que es lo más de divina porque es hecha para niños y niñas. Es una Semana Santica. Santa Fe de Antioquia, perla colonial, madre de mi raza, orgullo ancestral, por tus empedrados de plomizo albor. Cantaron mis viejos lejanas quimeras al pie de un farol, y por las casonas de tu callejón, una raza altiva cargó entre costales progreso y tesón. Tiene el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, que es cada diciembre. Las películas se proyectan en las calles y en las plazas. Tiene la Fiesta de los Diablitos, que son del 22 al 31 de diciembre, donde hay danza, picardía, anonimato, que es de lo que se tratan los festivales. Tiene una gastronomía de los frijoles con uchúa, tamalitos y dulces de tamarindo. Y tiene una cantidad de lugares que son imperdibles. El Museo de Juan del Corral, porque es que cuando uno viaja a las diferentes regiones y pueblos de patrimonios, se va a dar cuenta que hay una cantidad de héroes, digamos, que son muy importantes en su región, que son determinantes en su historia y que en realidad no son tan mencionados en los relatos de narrativa colectiva, digamos, de país. Por eso es tan importante este recorrido por los pueblos patrimonios, porque ahí uno se da cuenta de una cantidad de héroes de nuestra historia que no los tenemos todos los días. Aquí el caso es el de Juan del Corral. En el Museo de Juan del Corral fue donde se firmó la independencia de Antioquia. Y la independencia de Antioquia
es muy importante porque ellos tienen un sentido muy independentista de su relación con el resto del país y con ellos mismos. Esto es una cultura, digamos, una cultura muy volcada sobre sí misma, en el sentido de que ellos son los creadores y los forjadores de su propio relato, y de estos tienen un gran orgullo. Entonces, este museo se llama así porque resulta que el momposino, fíjate tú, que es de Mompox, Juan del Corral, que fue un personaje muy importante durante su gobierno en Antioquia entre 1813 y 1814, él proclamó la independencia absoluta de la provincia. Estamos en el movimiento de juntas, cuando estamos viendo a ver cómo nos relacionábamos con España, y había unos que tenían todavía una idea de posibles renegociaciones o reacuerdos con la corona y otros que no. Sí, que fue de lo que se trató todo el movimiento de juntas, de la diversidad de reacciones políticas frente a la corona. Este hombre firmó la independencia total y absoluta, organizó un ejército local, dictó leyes para la defensa y fomentó las armas y los recursos para lograrlo. Entonces es una persona icónica en la independencia de Antioquia, que es una de las cosas por las cuales nos parece tan delicioso entrar en los pueblos patrimonios, porque entramos en unos relatos que son capitales para entender la relación de estos pueblos con sus propias identidades. Santa Fe de Antioquia, tesoro sin igual, pueblo madre que guarda el alma ancestral, entre calles de piedra y sol colonial, resuenan las voces de un tiempo inmortal. Tu parque es leyenda, tu templo es altar, y en cada esquina hay historia que contar. Tus plazas de adobe, balcones de flor, respiran la esencia de un pueblo mayor. Santa Fe. El puente de Occidente es el puente colgante sobre el río Cauca en Santa Fe de Antioquia, porque aquí tenemos un río enorme que nos va a definir mucho el Cauca. Nosotros hablamos mucho del Magdalena, porque el Magdalena tiene mucho protagonismo en nuestra historia, pero el Cauca también. Y es casi igual de largo. Si ustedes ven esos dos ríos en el mapa, el Cauca y el Magdalena son ríos que corren paralelos y atraviesan mucho más de la mitad del país. Y los dos juntos hacen una megacuenca. Entonces ahí sobre el río Cauca en Santa Fe de Antioquia hay un puente colgante gigantesco que fue inaugurado en 1895 y que lo diseñó José María Villa, y mide 291 metros de largo y fue uno de los puentes colgantes más grandes del mundo durante una época de la historia. Y está el Hotel Mariscal Robledo, que es un hotel museo con biblioteca y piano histórico. Tu gente es amable, noble de verdad, con manos de tierra y de dignidad. Ella fue la capital de Antioquia hasta 1826. Era la que se llamaba Antioquia misma propiamente, que además tiene todos esos nombres bíblicos que venía de Antioquía. Y solo hasta cuando Medellín empezó a florecer como una ciudad particular, hasta antes de eso, Santa Fe de Antioquia era la capital. Y nosotros como colombianos sabemos que lo es. Entonces es uno de los lugares finos y maravillosos donde vamos. Luego seguimos para Jericó. Y entonces si Santa Fe de Antioquia era la ciudad madre, esto es Jericó, magia de un destino. La Atenas del suroeste. Esto es pueblo patrimonio desde el 2013. Lo fundaron en 1850, no es tan antiguo como Santa Fe, tiene 14.500 habitantes. Tiene una altitud de 1.950 metros, es más alta y es más templadita que Santa Fe de Antioquia, que es mucho más cálida. También se accede desde Medellín a 111 kilómetros de Medellín por Caramanta o por Tarso.
Jericó es lo que nosotros llamamos una región que nosotros conocemos como el suroeste antioqueño. Y lo llaman la Atenas del suroeste porque tiene una riqueza cultural y educativa que ha sido una semblanza, un trabajo, una construcción de las ciudades del siglo XIX, con escuelas, museos, ferias, festivales literarios que lo distinguen en la región. Entonces, la fuerza intelectual y la maestría de los artesanos, el legado de las figuras grandes como la educadora Laura Montoya, la primera santa colombiana. Esto, digamos, para la importancia religiosa de este país es muy grande. Ella creó la comunidad en las hermanas Lauritas y resulta que ella lo que es una santa educadora. Entonces dedicó todo su esfuerzo a la construcción de un patrimonio escolar y académico. Y bueno, para mí esos son como los grandes héroes. Los héroes de la educación son los grandes héroes y normalmente no reciben tantos elogios como los conquistadores, pero son los que realmente van a construir una nación en la medida que construyen el relato que atraviesa las generaciones, y eso fue lo que ella hizo. Está otro de los grandes, Manuel Mejía Vallejo, que lo hace como un personaje que distingue a Jericó y hace parte de la cuna de los saberes que significa Jericó. Manuel Mejía Vallejo es otro de nuestros grandes escritores. Y Jericó también tiene un sentido profundo de la armonía con la naturaleza. Entonces, tiene una relación con la montaña. Estos son pueblos mucho más, digamos, mucho más silenciosos, mucho más tranquilos, y quieren serlo. O sea, no tienen la bulla de ciénaga que se precia de tenerla, ni el espíritu costeño de la recocha, porque eso es una característica del espíritu costeño. El espíritu montañero es mucho más austero, es mucho más adusto. No quiere decir que no sea festivo, pero expresa su festividad de una manera diferente. Entonces, ellos tienen una relación muy importante con los bosques nativos, con los ríos de aguas cristalinas, con el Parque Natural Las Nubes, que conecta al río Tarso y a Pueblo Rico. Entonces, ellos tienen ahí un gran tesoro. También está el imponente Cerro Tusa, la pirámide natural más grande de Colombia. El gran cañón del río Cauca con los miradores de la Soledad y las olas, y los ríos Piedras junto a los chorros de Quebradonga, y que son destinos de caminata y de trekking y de baños. La conservación ambiental es lo que le da tanto realce y tanto valor paisajístico, porque ellos basan en eso su identidad y se sienten muy orgullosos de eso, y en esa medida están en consonancia con lo que debe ser el planeta, que la identidad se haga efectivamente sobre la naturaleza, cuando hubo épocas en que la destrucción de la naturaleza era la que había generado otras formas de identidad de otras épocas y otros tiempos. Entonces, este pueblo es patrimonio desde el 2018. Ellos tienen el 80% de la arquitectura de la colonización antioqueña, que es un proceso gigantesco que se va a dar dentro de Antioquia misma, alrededor de Antioquia, en las provincias aledañas, lo que va a ser Caldas, Risaralda. Todo eso va a ser parte de la colonización antioqueña. La colonización antioqueña es para ellos como la epopeya de la idea de progreso. Genera una especie de ícono que es como el arriero avesado, valiente, que es capaz de tumbar monte. En un momento y en una época, el símbolo de la colonización antioqueña era un hacha sobre un tronco talado. Bueno, eso ya hace mucho, porque hubo cantidades de selvas y de montes que fueron talados para hacer la colonización antioqueña. La colonización antioqueña va a hacer de Antioquia un centro económico de una gran importancia, y va a construir un imaginario parecido al de la revolución industrial, digamos, un imaginario de progreso y de construir una cantidad de cosas, desde como, ahí es donde ellos cogen la fama de berracos, pues, o sea, que son realmente aguerridos, que se le miden a todo, que no se amilanan ante absolutamente nada. Eso deja unas casas de tapia, de bareque, una arquitectura republicana.
y también una catedral, santuario, cementerio, iglesias tipo 1 que muestra una tradición profundamente ligada, esta gente es muy, muy, muy religiosa, a la fe católica y al legado de su fundador que era Santiago Santamaría. Hoy me vine de turista vine yo, y estoy aquí bien parchado, con Carriel en Jericó, una tierra muy bonita, disfrutarla con Carriel, que ha sido ya pintada con el más lindo pincel. Esta trova me gustó y me pareció genial, como yo lo denomino, paraíso terrenal, tierra de la madre Laura y a la devoción el fiel, la tierra del cardamomo y por supuesto del Carriel. Dentro de la cultura que llamamos cultura paisa, es una forma de entender a todos los habitantes que quedan dentro de estas regiones, que muchas veces se identifican con ese término. Hay una serie de elementos culturales que son comunes a todos, que es la trova. A venir a visitarla, así le diría yo, un paraíso escondido, así es mi Jericó, que es lo más lindo de acá, de su singular belleza, no es la calle ni la gente, aquí es su naturaleza. La trova es una manera de hablar y contrahablar los diferentes relatos. La trova nosotros la vamos a ver también en muchos lugares porque es algo que hace a la oralidad, y la oralidad es uno de los elementos más importantes en la historia narrativa de Colombia. Nosotros tenemos décimas, alabaos, trovas. Entonces en Antioquia se tiene la trova, la cuentería, es una tierra de cuenteros, y está la gastronomía y el postre jericano y la tradición literaria y la poesía, que son un patrimonio inmaterial. Allá es donde empieza el High Festival, allá también se va el High Festival simultáneamente con Cartagena, Medellín. El High Festival también empieza a tener ediciones y capítulos en Jericó, lo que quiere decir que escritores de todas partes del mundo se dan cita cada año a final de enero para compartir los momentos más importantes de la literatura contemporánea. Ellos tienen otra cosa que es muy importante, porque eso sí que es un rasgo de identidad. La figura del paisa, del arriero, es un tipo en mula que tiene el sombrero para el sol y tiene un elemento absolutamente identitario y fundamental: el carriel. El carriel es una especie de bolsa cruzada que tiene para guardar todo, porque acuérdense que eran jornadas y jornadas de monte donde ellos no se topaban con ningún tipo de abastos ni de nada. Entonces que tenían que llevar la peinilla, tenían que llevar todas las cosas que necesitaban. Pues estos de Jericó son los que hacen los carrieles. El carriel originalmente se decía carry all, para cargarlo todo, y era usado por los ingenieros ingleses del ferrocarril, y hicieron una versión local de esto, y la versión local es un carriel de cuero que es símbolo de identidad y de patrimonio, que ellos lo cosen, ellos lo hilan, ellos consiguen el cuero. El carriel paisa es uno de los, junto con el sombrero volteado, son símbolos de identidad inequívocamente colombianos. Donde quiera que usted vea un carriel, una mochila aruac, una mochila cogi o un sombrero volteado, ahí hay un colombiano. Todos son símbolos de identidad nuestro. Entonces, como esto es una ciudad de un nivel cultural tan alto, hay más de 50 eventos anuales, aparte del High Festival, el Festival Internacional de Poesía, la Semana de la Cultura, el Festival del Tango. Estas son tierras tangueras. Las fiestas navideñas, un museo como el de Maja que ofrece exposiciones de conciertos, mientras que adultos mayores y mujeres hacen un papel importantísimo, protagónico, inspirados por Santa Laura, que es la primera santa colombiana. Entonces ella, que vivió entre 1874 y 1949, fue misionera.
y era una educadora y fue ella la que fundó la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Se dedicó a la evangelización y a la defensa de los pueblos indígenas, cosa que no era nada fácil hacer en esa época, y especialmente en Antioquia y en Chocó, donde están, por un lado, los pueblos indígenas que fueron muy maltratados por la minería del oro, y por otro lado, en el caso del Chocó, los pueblos afro, que tienen una historia distinta y poderosa también. Entonces ella se dedicó a ayudar a los pueblos indígenas en Antioquia y en Chocó y promovió la educación. Y una cosa muy importante que forma parte de esta identidad en construcción que nosotros tenemos, el respeto cultural y a dignidad de las comunidades indígenas marginadas. Fue canonizada en 2013 y es la primera santa nacida en Colombia. Entonces, ella, digamos, es un icono muy, muy importante de Jericó. Y como nosotros estábamos hablando de Manuel Mejía Vallejo también como uno de los grandes escritores, él estuvo entre 1923 y 1998, nació en Jericó, Antioquia, y él va a ser una de las novelas que más nos representa, La Casa de las Dos Palmas, que la publicó en 1988 y es de una saga familiar de la fundación de un pueblo ficticio llamado Balandú, inspirado en los paisajes y en las costumbres del suroeste antioqueño. ¿Por qué? Porque es que resulta que hay una época, sobre todo durante el siglo XIX, que la fundación de pueblos es frenética. Permanentemente se van a fundar pueblos y cada fundación de un pueblo trae un relato de país. Entonces la saga de las familias que fundaban un pueblo era la historia de cómo se hizo posible una mirada de país, de historias, de todo, porque va a ser frenética y va a ser muy vital la fundación de los pueblos en esa época. Entonces, en ese contexto, él toma el caso de un pueblo ficticio y una saga familiar, y ahí se inspira para hacer un fresco literario de todo lo que significan las costumbres, las creencias, la cultura del pueblo antioqueño a través de su novela, y sobre todo en la vida rural, en la colonización de la región, en la fuerza de la atmósfera, porque esa región es dura, digamos, para llegar allá, para llegar a crear todo esto, tuvieron que enfrentarse a una naturaleza tremendamente agreste. Y en la memoria de Jericó, él es el que rinde el homenaje a la tierra natal y es uno de los hitos de la narrativa colombiana del siglo XX. La economía de Jericó es del turismo. Por eso tiene más de 200 opciones de hospedaje, tiene mercados campesinos, ferias de mujeres emprendedoras, experiencias de cardamomo, elaboración de carriel, bolsos con denominación de origen y una gastronomía que combina la tradición e innovación con los proyectos de Cauca Viejo que recrea el ambiente del pueblo paisa. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque aquí usted hace unos ejercicios de memoria y esa memoria cultiva su profundo sentido de arraigo y de identidad. En Colombia las regiones generan una forma de arraigo que a veces es más grande que la forma de arraigo al relato nacional. El relato regional en Colombia es muy importante. Entonces ellos recrean el mundo paisa, generan una identidad que se transmite por una de las características más grandes de Antioquia y de toda esta región, pero es una característica muy notoria, la hospitalidad. Los colombianos en general somos muy amables y bienvenimos a la gente, pero es que aquí la cosa es distinta. Aquí desde el saludo, desde la amabilidad, desde ¿para dónde va? Yo lo llevo. Aquí todo es una forma de recibimiento que es particularmente cálida y particularmente notoria en Antioquia. Es, digamos, como una de las características que hace que las personas cuando van allá se tengan que relajar para recibir la hospitalidad con que van a ser tratadas y estar en capacidad de reciprocitarla con la amabilidad y con la dulzura con que son recibidos. Muy importante eso cuando estemos viajando por acá. Son de una hospitalidad impresionante. Dice que somos un pedacito mágico que todo el mundo debe visitar. Dicen que Colombia es el país más lindo del mundo y estoy completamente de acuerdo con eso.
Por eso estamos haciendo esta serie, por la fe profunda en que sí, este es uno de los países más lindos del mundo y porque este patrimonio, esta cultura, este sentido de arraigo y de identidad es tan profundo, tan, digamos, tan originario de nuestra propia manera de mirarnos, que va más allá de todos los conflictos, de todas las diferentes etapas que hemos tenido en la vida, porque hay un país que es un país profundo, poderoso, raizal, que sobrevive a todas las tempestades precisamente por un sentido tan profundo de su raizalidad. Y nosotros queremos exponerlo primero con el asombro de ver estas tierras tan hermosas y segundo con la fuerza y la continuidad de que nosotros estamos acá y seguiremos aquí con un relato colectivo. Cualquiera que sean los relatos que las diferentes coyunturas políticas vayan a poner en nuestros hábitats, nosotros tenemos una fuerza muy profunda en todos estos relatos y es un honor muy grande poderlos narrar de acuerdo con la belleza con que sus propias gentes nos las cuentan, porque acuérdense que nosotros en cada capítulo hacemos una gran cantidad de entrevistas para que sea a través de sus ojos, de su belleza, de sus relatos, de su orgullo, de su cariño, que nos sea transmitida la visión de estos pueblos desde sus propios relatos y narrativas, lo que le da ese toque de dulzura, identidad, pertenencia y arraigo que vamos a notar en todos y cada uno de los pueblos patrimonios a medida que los vayamos recorriendo. Vivo feliz en el campo disfrutando de las flores. Ser montañero es mi orgullo, Antioquia de mis amores. Tengo huellas en las manos de la tierra que he labrado para llenar las silletas con las flores que he cortado. Entonces, Jericó pues tiene lo suyo. Y luego, bueno, cada uno siente que el suyo es el más divino. Entonces vamos a Jardín, y Jardín es la Villa Encantada, el pueblo más bonito de Antioquia. Eso lo dicen ellos y es muy lindo. Es fundado en 1863, tiene 15.000 habitantes y tiene 224 kilómetros cuadrados. Y eso es en el puro corazón de Antioquia. Entonces, esto es un municipio pequeño que es el de la Villa Encantada. Es templadito, él es templadito, pues tiene toda la hospitalidad de ellos. Entonces, digamos, las diferencias de temperatura de Santa Fe de Antioquia o Jericó o Jardín son grandes porque son otro tipo de climas y de... Nosotros hablamos de la tierra templada. La tierra templada es aquella que no tiene los extremos de calor que podemos llegar a tener, que pues de Monpós son una cosa increíble, o en Santa Fe de Antioquia, ni tiene los fríos del altiplano, que también veremos en su momento cuando estemos en las páramos y en el altiplano donde los fríos son realmente grandes. No, esto es como en una mitad, es un clima muy agradable, es la tierra templada. Entonces eso es todo un concepto geográfico que siempre hay que explicar por qué depende de la altura de la cordillera. Entonces no está ni en los picos más grandes ni en los valles más bajos, sino en la mitad. Eso se llama la tierra templada. Entonces ahí es donde funciona una arquitectura muy, muy tradicional. Y Jardín cultiva una armonía entre sus casas de la colonización antioqueña, las montañas que lo rodean y la amabilidad de su comunidad. Entonces ahí hace una tripleta arquitectónica, paisajística y cultural, que es bellísima, ¿ve? Porque todo el mundo es bien bacano y muy querido. Sí, por un lado. Y por el otro lado, las montañas son alucinantes. Es que lo que se alcanza a ver de la cordillera acá es un espectáculo completamente sobrecogedor. Porque las montañas aquí en Colombia son una locura. Estos los verdes, cuando vienen los atardeceres, como se ve en las montañas desde la carretera, la sensación de estar abrazados por una masa enorme que es la cordillera de los Andes. Entonces ellos desde la montaña genera mucha identidad aquí, por eso la mencionamos tanto, porque está la montaña, está la amabilidad y está un territorio que está protegido por reservas civiles y municipales. Entonces esto es muy importante. En alguna ocasión yo traje a un amigo de Mali y él venía de las grandes llanuras del Sahel.
Y una vez llegamos de noche, entonces cuando amaneció había bruma. Cuando se despejó la bruma y él vio la cordillera, quedó en un estado de shock, de éxtasis y de casi de parálisis por estar viendo algo que no había concebido nunca. La llanura del Sahel va desde Senegal hasta Etiopía. Entonces, semejante llanura no imagina una cosa tan espléndida y tan poderosa como la cordillera de los Andes. Y una de las más grandes invitaciones de esta serie es al asombro. Miren la cordillera. Mírenla con la majestuosidad de estar viviendo algo único que no existe en el resto del planeta, porque la cordillera de los Andes es solo nuestra y los 3 ramales de la cordillera son solo nuestros. Entonces las montañas que se ven ahí son una obra de arte de la naturaleza, una formación reciente de cordilleras, que es donde está enmarcado todas estas historias que les estoy contando. Y además allá pues va a llegar el río Cauca, que les cuento que es descomunal. Hay más de 400 especies de aves, porque Colombia es el primer país biodiverso de aves en el planeta Tierra. Así que lo que no se puede ver de acá es increíble. Y hay una ave emblemática que es el gallito de roca, que tiene una cabeza roja. También es un símbolo importante en el Perú. Y pues hay una cantidad de quebradas. Las quebradas generan unos paisajes bellísimos, porque la montaña se engalana con estas aguas transparentes y cristalinas que van a dejar una sensación de prodigalidad de la tierra y de las aguas, y que se alimentan del río San Juan y del afluente del Cauca. Las cuevas del esplendor, la ruta de las 7 cascadas y el ascenso de comunitarios al Cerro de la Cruz van a crear una conexión profunda entre los jardineños y su entorno, que es algo que ellos aprecian y cultivan mucho. El pueblo se mueve entre sus tradiciones. El taurete jardineño, que es, llamamos taurete a una forma de asiento muy particular de madera y cuero pintado, que es bellísima. Y eso también es un símbolo de identidad. Su arquitectura está reflejada en la piedra de las basílicas, en el puente pisano, en los caminos antiguos, en los espacios entre el Teatro Municipal Rafael Leónidas Velázquez y la recién inaugurada Casa Museo, donde se resguardan el arte y la memoria local. Oiga, amigo, sirvan un trago y después me deje escuchar un pasillo bien colombiano y un bambuco para recordar. No me ponga música de esa en idiomas que yo no sé, si es tan bello lo de mi tierra, lo demás yo no sé pa' qué. Aquí hay una cosa muy importante, que es toda el fluido histórico de Colombia. El resguardo Embera Catiú Rúa. Los Emberas son una comunidad que atraviesa Colombia. Embera va a encontrar hasta en Panamá, en el Darién, va a encontrar Emberas en muchas partes. Hai banakasi ke du bobachi mamaina. Aquí hay Embera Karmata Rúa, porque cada comunidad tiene una denominación diferente sobre qué tipo de Emberas son. Tienen danzas, ceremonias y revelan la riqueza indígena, que es nuestro vínculo con toda la ancestralidad nuestra y lo que nos da como las raíces más profundas. Entonces el resguardo enseña a los visitantes primero la importancia de la tierra madre, luego la interacción que se debe tener con ellas. Es una ruta diseñada en 10 momentos. Dentro de esos momentos se conoce la gastronomía tradicional y ancestral, se conocen las danzas, las artesanías de barro y en mostacilla. Y en el resguardo hay temas de armonización, médicos tradicionales que hacen ceremonias tanto del ingreso al territorio como de la salida del territorio, porque es muy importante cuando usted entra a un territorio sagrado pedir permiso y pedir respeto. Y lo mismo cuando lo abandona. Entonces
ahí le enseñan eso. Por un lado. Por otro lado también están los museos que se tienen allá, los caminos ancestrales y el contacto con la naturaleza. La leyenda como de las 3 carabinas, las tradiciones católicas, las devociones, las procesiones van a completar el cuadro con un paisaje cultural muy particular. Las celebraciones marcan el calendario. Son las fiestas de la Rosa, el Día de las Velitas que se celebra en toda Colombia y solo en Colombia. Era una tradición que existía en toda América Latina, pero se fue perdiendo y solo lo celebramos en Colombia. Pero las velitas es la fiesta familiar por excelencia que nos cuenta que ya empezó la Navidad. Y de ahí en adelante eso no se vuelve a pensar en nada más en Colombia hasta enero. O sea, ya cuando salen las velitas y empieza la novena, olvídate. Ahí ya no hay nada más en qué pensar sino hasta que ya se acabe el año, porque esto ahí nos emparrandamos todos. Entonces está la Semana Santa Teatral, que es súper interesante. Está el Festival de Cine dirigido por uno de los hombres más importantes en la historia cinematográfica colombiana, que es Víctor Gaviria, porque Víctor Gaviria fue el que hizo Rodrigo de No Futuro, La Vendedora de Rosas. Él fue el que introdujo una corriente inspirada en el neorrealismo italiano que mostraba la crudeza de la realidad que nosotros estábamos viviendo durante los años 80, que fueron años muy turbulentos y duros para Colombia y que generaron unas nuevas subculturas en unas condiciones muy difíciles, que eran las condiciones del narcotráfico, de una guerra soterrada, de unas historias de violencia muy duras. Todo eso fue retratado por Víctor Gaviria, que se convirtió en uno de nuestros primeros narradores cinematográficos. Entonces él creó este festival, el Festival de Cine. Toda esta zona es tanguera porque acuérdese que Carlos Gardel murió en un accidente en Medellín, lo que va a hacer que toda la región esté vinculada esencialmente al tango. Hay narrativas pueblerinas, festivales culturales. Cada 31 de diciembre hay un reencuentro de la colonia jardineña. Esto es muy importante porque las fiestas, eso lo vimos cuando estábamos haciendo lo de Málaga, las fiestas y ferias de Colombia son eventos de reencontrarse todas las personas que viven fuera de esta comunidad, pero que tienen los lazos totalmente claros y vinculados a ellas. Entonces es una forma de encuentro de la colonia jardineña que reafirma el sentido de pertenencia a estos 14.800 habitantes. En la mesa la gastronomía es deliciosa porque además con los ríos, entonces hay truchas, hay trucha frita, hay dulce con melado de trapiche, hay gulupa, que nosotros tenemos una cantidad de frutas tan diversas como nuestros pájaros. O sea, que hay frutas de todas las letras del alfabeto, en primer lugar, y frutas que solo aquí hay, o que por lo menos en muy pocos lugares de la tierra se encuentran. Entonces está la gulupa. Están los postres, las tortas, las malteadas y las combinaciones de todos los dulces con el café, que eso es clave. Hay una oferta gastronómica gigantesca que se hace en proyectos de arte público, iluminación artística, diseños de experiencias turísticas que buscan un nivel internacional para ser conocidos de muchas maneras. Profundamente católico, este municipio le rinde honor al beato San Juan Bautista Velázquez y recuerda el paso de Santa Laura en su labor de evangelización. En 2024 ellos adquirieron un compromiso, pues lo ratificaron, siempre han tenido, con la conservación, la hospitalidad y la belleza, que les valió el reconocimiento de la ONU como una de las mejores villas del mundo para el turismo, y además de distinciones nacionales por su calidad y hospitalidad, que como les digo son muy muy hospitalarios. Entonces Jardín encarna la belleza del país, la naturaleza exuberante, la arquitectura viva, la gastronomía creativa y una calidez humana que invita a quedarse. Entonces el mensaje es claro: proteger el paisaje, la cultura, la memoria, para que la villa encantada siga hechizando generaciones venideras y nos siga ofreciendo toda esta interacción entre montañas majestuosas, culturas maravillosas, hospitalidad y aves, que hace que sean formas de paraíso que uno no se imagina allá en la mitad de las montañas. Entonces, desde la ciudad madre, desde Santa Fe de Antioquia,
desde su importancia en el pasado histórico y colonial, desde Jericó, la Atenas del suroeste antioqueño, desde las escuelas, los museos, las ferias, el Jai Festival, desde sus autores Manuel Mejía Vallejo y Laura, la hermana Laura, desde la Villa Encantada, desde los pueblos más bellos, desde el lugar más hospitalario, desde el lugar donde se divisan 400 especies de aves y las quebradas que alimentan los grandes ríos y las cuevas del esplendor, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquier día que se sea. Agradecimientos gentiles y maravillosos en Santa Fe de Antioquia a Viviana Marcela Brando Gutiérrez, en Jericó a Diego Molina y en Jardín a Jason Acevedo Duque. Queremos invitarlos a que viajen por Colombia, el país de la belleza, descubran los pueblos patrimonios, porque la belleza está en los detalles. Este episodio fue posible gracias al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, Red Turística de Pueblos Patrimonios. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Uribe, Diana Suárez, Milena Beltrán y la edición y musicalización de Eduardo Corredor Fonseca. En la investigación, Arturo Jiménez, Elvira Moreno y Daniel Mesa.